muerto van a ser un vector importante de hongos y de pues organismos patógenos. Y claramente esto es, digamos, muy importante en cuanto a la parte fitosanitaria del cultivo, quitar estas hojas que ya tienen problemas, lo mismo en la deficiencia de nitrógeno, es bueno quitar estas hojas estas hojas digamos que ya no aportan nada porque ya están amarillas y ya no digamos funcionan. Acá vemos también en una planta de marihuana cómo se manifiesta la deficiencia de fósforo. Vemos aquí ya las hojas totalmente necrosadas y el tallo morado, y no se ve bien, pero pues el tallo morado. Y acá en esta planta de tomate sí que se ve claro el tallo morado, el crecimiento lento, las hojas son muy pequeñas. En una planta de tomate normal estas hojas deberían ser por lo menos dos veces más grandes. La planta, y ustedes ven que la planta en general se ve como decirlo, la planta se ve como triste, o sea, el crecimiento eh, se ve retardado el crecimiento, se ve morado el tallo y pues tenemos estos problemas. Y si ustedes ven estos puntos amarillos en las hojas y algunos puntos negros, son pues digamos tejido necrosado por la deficiencia de fósforo. Y acá en esta planta pues básicamente se ve la deficiencia clara de nitrógeno, esto es claramente, esto es una planta de uva creo, y aquí está la deficiencia de fósforo que se ve claramente con este color morado en el revés de las hojas. Ese color morado en el revés de las hojas siempre aparece cuando hay deficiencia de fósforo y es clave, digamos, el tono morado en general de la planta es clave para determinar que hay deficiencia de fósforo. La deficiencia de fósforo, digamos, es relativamente común. Y por esta razón yo creo también es que se añade tanto fósforo en las soluciones nutritivas. Si ustedes recuerdan, el fósforo más o menos estaba, la cantidad ideal de fósforo, si mal no recuerdo, estaba más o menos está entre 40 y 70 partes por millón en la solución nutritiva. Muchas soluciones comerciales utilizan entre 60 y 100 ppm de fósforo para poner más, digamos, sobre todo las soluciones que se usan para etapas de floración tienen cantidades de fósforo muy grandes. Usualmente las plantas pueden estar contentas con fósforo entre 25 y 40 partes por millón. Normalmente más de 40 partes por millón empieza a ser un poco excesivo porque el fósforo, digamos, realmente no se necesita en cantidades tan grandes porque el fósforo en general es un nutriente poco disponible en el suelo. Entonces las plantas evolucionaron más bien para utilizar cantidades bajas de fósforo y no para tener tanto fósforo, digamos, disponible todo el tiempo. Pero claramente el tener esta cantidad, digamos, pequeña pero constante de fósforo todo el tiempo ayudan mucho a que el cultivo hidropónico sea pues también mucho más eficiente que el cultivo en tierra. Eh, Bueno, la deficiencia de potasio, que es otro de los macronutrientes, digamos, que nosotros tenemos, está caracterizada por una clorosis en las hojas más viejas de la planta, también seguida por la necrosis de los bordes de las hojas. Entonces lo que pasa acá es que tenemos que las hojas se van poniendo amarillas y también se van muriendo los bordes. Entonces es la forma de distinguirlo de la deficiencia de nitrógeno. Ocurre también en las hojas más viejas. Entonces acá vemos también en esta planta, vemos, esta es una planta también de marihuana y acá vemos la deficiencia de las plantas de marihuana son buenas para mostrar deficiencias porque usualmente muestran los síntomas, digamos, de manera muy específica. Y además, pues como obviamente es muy de moda, digamos, en los Estados Unidos y en Canadá cultivar plantas de marihuana de forma hidropónica. Entonces, y de hecho es legal en Canadá y es legal en California el cultivo de marihuana para uso medicinal. Entonces, pues hay muchas fotos disponibles sobre deficiencias, sobre estudios de deficiencias, digamos, particularmente en Canadá, y hay varias personas, digamos, que como hobby han mostrado pues han grabado estas fotos y pues ya se sabe que son las deficiencias, entonces pues se han guardado. Esta es una foto que encontré de una deficiencia de potasio y acá se ve cómo se va poniendo amarilla la hoja y se va poniendo el borde negro. Acá vemos en esta planta ocurre prácticamente lo mismo, las hojas se van poniendo amarillas pero se van muriendo al mismo tiempo. Y acá vemos también ejemplos de deficiencia de potasio que se va poniendo amarilla, acá no se ve muy claro, pues se va poniendo amarilla y se va poniendo negro también el borde. La deficiencia de potasio en cultivo hidropónico es muy rara y usualmente solo ocurre cuando la solución nutritiva está muy mal preparada, o sea, cuando hay un defecto innato de potasio en la solución nutritiva. El potasio no tiene antagonistas fuertes en cuanto a que el potasio es muy disponible, es muy soluble en la solución nutritiva y se absorbe muy fácilmente porque se absorbe por transporte, se absorbe por transporte pasivo, es decir, el potasio es capaz de entrar y salir de las células de las plantas
con mucha facilidad, digamos, mediante canales iónicos. Entonces no necesita, digamos, no es tan complicada su absorción y su absorción no se ve, digamos, limitada significativamente por otros nutrientes. Entonces, por esta razón, digamos, es difícil que haya una deficiencia de potasio, a menos que la solución esté mal preparada o que la solución lleve 1000 años sin ser cambiada. Entonces es importante, digamos, que ustedes sepan cómo se manifiesta igual una deficiencia de potasio. Igual es probable que si la deficiencia de potasio se da porque la solución nutritiva lleva mucho tiempo preparada, es probable que se vean primero deficiencias de fósforo y de nitrógeno antes que una deficiencia de potasio. Bueno, ahora pues las deficiencias de los micronutrientes tienen síntomas, digamos, también variados. Obviamente pues explicar las deficiencias de todos los micronutrientes no le vi mucho sentido, entonces porque igual son difíciles de distinguir. Entonces les voy a explicar, digamos, los síntomas generales de las deficiencias de micronutrientes y particularmente ejemplificados con el hierro. Los micronutrientes se caracterizan básicamente por ser centros metálicos de enzimas que se necesitan para el crecimiento de las plantas. Entonces, usualmente, ¿qué pasa? Usualmente los micronutrientes no se ven como el nitrógeno, el fósforo y el potasio que afectan a las hojas más viejas primero, sino que afectan a las hojas más nuevas primero porque es donde se están usando las enzimas, digamos, de forma más intensa, porque es donde están, digamos, los centros de crecimiento. Entonces, lo que se ve cuando hay deficiencias de micronutrientes es algo así. Se ve clorosis en las hojas más nuevas de la planta y no en las hojas más viejas, como ven acá. También una característica, digamos, por lo menos de la deficiencia de hierro y de algunos micronutrientes como el manganeso y el magnesio, es que se ve, digamos, esta clorosis de las hojas, pero no de las venas de las hojas. O sea, no es como en el nitrógeno donde se ve una clorosis pareja de toda la hoja, sino que se ve una clorosis de la parte del espacio entre las venas de las hojas, pero las venas de las hojas permanecen verdes. Entonces ustedes de pronto han visto plantas, hay plantas, digamos, que son buenas detectando, que necesitan cantidades grandes de micronutrientes, y en suelos pobres en micronutrientes empiezan a manifestar esto. Seguro ustedes algunas veces han visto esto en alguna planta, probablemente es una deficiencia de micronutriente. Recuerden que es en las hojas más nuevas de las plantas usualmente se ven estas deficiencias de micronutrientes. El hierro particularmente es, si hay un micronutriente que puede fallar, probablemente el primero que falle sea el hierro, porque es el que más fácilmente pierde disponibilidad. Claro que es probable que si el zinc, digamos, está en muy baja cantidad, también el zinc pueda verse afectado y pueda mostrar síntomas de deficiencia de zinc. Entonces, para tener una visión general de esto, entonces hay que pensar hojas nuevas, micronutrientes, hojas viejas, macronutrientes, hojas nuevas, deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de micronutrientes de manganeso, hojas viejas, deficiencia de nitrógeno, deficiencia de fósforo, deficiencia de potasio. Es más o menos una visión en general, obviamente de distintos casos particulares, pero esto es más o menos una visión general de cómo hacer, digamos, este diagnóstico. También, digamos, hay otros nutrientes, digamos, que pues cada uno de estos nutrientes, si ustedes buscan también en internet, están los síntomas de todas estas deficiencias. La deficiencia de cada uno tiene, digamos, síntomas particulares para distinguir entre diferentes micronutrientes, pero digamos, por ejemplo, el boro causa que las puntas de las raíces se vuelvan negras, que los puntos de crecimiento de las raíces se vuelvan negros y que las raíces no crezcan más, la deficiencia de boro. Y asimismo, pues las deficiencias de molibdeno, zinc, hierro, manganeso, cobre, pues cada una tiene, digamos, síntomas diferentes. Así como también las toxicidades. Obviamente no solo hay síntomas de deficiencia, sino que también hay síntomas de toxicidad. Cuando hay demasiado de un micronutriente o de un macronutriente, las plantas empiezan a mostrar síntomas de toxicidad en los macronutrientes o de los micronutrientes. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, cuando hay toxicidad de nitrógeno, las plantas se vuelven de un verde muy oscuro. O sea, las plantas se vuelven de un verde muy oscuro, empieza a haber un desarrollo muy abundante de hojas y no hay desarrollo de flores, básicamente porque el exceso de nitrógeno está inhibiendo eso. Y lo que tenemos es que también las plantas empiezan a ser excesivamente propensas al ataque de microorganismos, pues porque la composición de las hojas cambia para favorecer este comportamiento. Entonces tampoco es bueno mucho de algo. Siempre hay que tener en cuenta que debe haber un balance y que la solución nutritiva debe estar preparada dentro del rango que mostramos en la segunda sesión. Y preparándolas bien, pues se evitan, digamos, todos estos problemas.
Ahora, bueno, ahora también quería hablarles un poco, digamos, de plagas, un poco de las plagas que uno encuentra en el cultivo hidropónico. Entonces, voy a hablar de tres plagas que son tres plagas de insectos que son, digamos, las principales plagas de insectos que puede encontrar uno, digamos, en la mayoría de los distintos cultivos, independiente de que sean hidropónicos o no, y afectan, digamos, una gran variedad de plantas y por eso vale la pena hablar de ellas. Obviamente no vale mucho la pena hablar de plagas particulares de plantas, puesto que, pues, seguro distintas, pues ustedes piensan cultivar pues distintas plantas y entonces pues las plagas también pueden variar. Pero estas plagas son básicamente omnipresentes. Son digamos creo que las plagas más evolucionadas que hay. Entonces ustedes tienen acá arriba pues obviamente también existen las plagas de hongos y las plagas de bacterias y las de virus que son mucho más complicadas que estas. Creo que los insectos son las plagas más fáciles de controlar porque lo que son los hongos y los virus y las bacterias son mucho más complicados y requieren, digamos, es mucho mejor hacer tratamiento preventivo a estas enfermedades que hacer tratamiento de control, porque el control de enfermedades que usas por virus, hongos y bacterias es muy complicado y muchas veces no funciona. Entonces lo mejor es hacer tratamientos preventivos para hongos, bacterias y virus. Entonces, ¿cuáles son estos insectos? Pues ahí arriba a la izquierda tienen lo que se denominan áfidos o pulgones, también se denominan, también se llaman pulgones. Estos son pequeños insectos, son artrópodos y tienen, pues si ven, tienen seis patas. Tienen el claro, son verdes porque están llenos de clorofila, en realidad son transparentes, pero se ponen verdes porque pues comen clorofila, comen pues hojas, sacan la savia de las plantas y pues de eso viven. Y lo que excretan, o sea, los desechos del metabolismo de los áfidos son azúcares porque pues son procesados de celulosa y son, digamos, azúcares, son polisacáridos pero más simples que la celulosa y son, digamos, eh, una maldición total porque los áfidos no solo sacan savia y hieren las hojas, sino que además sus desechos llaman otros parásitos. Entonces, digamos, los desechos de los áfidos, como son azucarados, entonces llaman a los hongos y los hongos por las entradas de las heridas que han causado los áfidos son capaces de ingresar a las hojas y de causar una plaga terrible. Los hongos son la peor plaga de todas, o sea, son peores que los virus y las bacterias. Y entonces estos son los áfidos. De hecho, hay de hecho varios ejemplos muy bonitos en la naturaleza de insectos que han creado simbiosis, digamos, mutualismos con los áfidos. Digamos, las hormigas, hay varias especies, hay digamos una especie en particular de hormiga que recuerdo, que cultiva los áfidos en árboles frutales. O sea, las hormigas los llevan, los ponen en las hojas y los cuidan y, y las hormigas comen los desechos de los áfidos, se comen el excremento de los áfidos que es azucarado y cuidan a los áfidos todo el tiempo. Entonces, esto es la peor pesadilla de un agricultor porque ustedes tienen áfidos dañando las plantas y hormigas protegiendo a los áfidos. Entonces los insectos que normalmente atacarían a los áfidos y se los comerían no pueden porque las hormigas protegen a los áfidos y no dejan que los insectos se los coman. ¿Por qué? Pues porque las hormigas se benefician de lo que producen los áfidos. Entonces esto es un mutualismo entre las